Le damos la bienvenida a Vanessa Pereira, que va a presentar otra tesis utilizando información generada por Productores CREA. La tesis de Vanessa es efecto del antecesor de invierno sobre el rinde de trigo. Y estás en el final. Ah, está. Bueno, anda presentando, Vanessa, si querés, y yo te voy... Buenas tardes, como lo dijo, mi nombre es Vanessa Pereira. Primero quiero agradecerle a FUCREA por la oportunidad de presentar un poco los resultados de mi tesis en la jornada y por habernos brindado los datos para poder realizar el trabajo. Bien, mi tesis se trata sobre el impacto que puede tener la siembra de trigo sobre rastrojo del mismo cultivo en el rendimiento del cultivo. Los directores son Sebastián Masile, que está acá, y Osvaldo Ernst, que está por acá también. Un poquito de introducción. Como todos saben, ha aumentado el área sembrada con trigo en los últimos años. Para que tengan una idea, el área sembrada con cebada se mantiene en el entorno de las 100.000 hectáreas, mientras el área sembrada con trigo anda alrededor de las 500.000 hectáreas. Esto lleva a que haya un porcentaje importante del área de trigo sembrada sobre el mismo cultivo y en consecuencia haya una mayor presión de inóculo de las enfermedades que pueden sobrevivir en el rastrojo. Los objetivos que nos planteamos para la tesis fueron estimar las pérdidas de rendimiento por siembra de trigo sobre trigo y en segunda instancia, que todavía no está completa porque no está pronta la tesis, identificar medidas de manejo que sean utilizadas por los productores y que minimicen dichas pérdidas. Un poquito de antecedentes para introducir, las principales pérdidas por enfermedades de rastrojo se dan por estas enfermedades que son las más importantes en Uruguay, como la mancha amarilla, mancha marrón y septoriosis. Otro antecedente importante que encontramos fue que la adopción de la siembra directa ha producido también ha influido de forma importante en lo que veníamos hablando del efecto de siembra de trigo sobre trigo, ya que hay un aumento de inóculo de patógenos que pueden sobrevivir en el rastrojo. Además, como ya dije en la introducción, el aumento del área de trigo llega a que haya un porcentaje alto del área sembrada sobre trigo. Y como medida importante que se encontró en lo que fueron los estudios nacionales, principalmente de INEA, la rotación de cultivos sería la medida más importante para evitar el efecto de las enfermedades. Un poquito de lo que fue el trabajo de la tesis. Trabajamos con registro de chacras de productores CREA para armar una base de datos donde las informaciones que tuvimos sacamos de lo que fueron los registros esta información. La localización de las chacras, ahí teníamos unidades de suelo sobre las que estaban localizadas y grupos CONIAT. De la siembra teníamos la fecha de siembra, el cultivar utilizado, la sanidad del cultivar, fertilización nitrogenada y aplicación de fungicidas. De estos teníamos la dosis, el momento de aplicación, días hasta la primera aplicación de los mismos. Y además el rendimiento de cada una de las chacras. Trabajamos con 1.349 datos de 4 zafras desde el 2008 hasta el 2011. Bueno, empezando lo que son los resultados preliminares de mi tesis y un poquito de la discusión de lo que han sido los resultados, voy a empezar por lo que fue la localización de las chacras. En este caso tenemos porcentaje de chacras, no estamos hablando del área que ya presentó Sebastián, que serían menos variable que esto. En este caso estamos hablando de número de chacras y en el eje horizontal tenemos la zona. Como podemos ver, hay un alto porcentaje, más del 90% de las chacras estuvieron ubicadas en el centro y litoral norte y litoral sur. Lo que son los antecesores de invierno, primero destacar el importante área número de chacras que estuvieron sembradas sobre barbecho químico, el 50%, pero destacar que el segundo antecesor, representando un 20% de lo que fueron las chacras, es trigo. Hablando un poquito de lo que son los cultivares, como los círculos significan los cultivares sembrados en cada una de las zafras,
En el caso del 2008 habían menos cultivares, pero además teníamos menos chacras para evaluar. Pero podemos ver que ha habido un aumento progresivo del número de registros de cultivares en las distintas zafras. Pero además tenemos que algunos cultivares se repiten, como Baguette 11, que se repiten en el 2009, 2010 y 2011, que esto puede llevar a que además de que se esté sembrando trigo sobre trigo, se esté usando el mismo cultivar. Decirles un poquito que a pesar de que tenemos un importante número de cultivares, no son tan diferentes en lo que es el comportamiento sanitario de los mismos. Acá les quería mostrar, tenemos el porcentaje de chacras y el comportamiento de los cultivares. Baja significa baja susceptibilidad, intermedia alta susceptibilidad y alta susceptibilidad. Podemos ver, lo principal que quería mostrarles es que en todas las zafras hay un porcentaje bastante bajo de lo que son cultivares que tengan baja susceptibilidad. Solo en el 2011, que aumentó un poquito el uso de cultivares resistentes a mancha de la hoja, pero en definitiva el número de cultivares, el porcentaje de cultivares utilizados de baja susceptibilidad es bastante bajo. Podemos ver en contraparte que el uso de cultivares susceptibles es importante. Para mostrarles un poquito más de esto y haciendo referencia a lo que fueron las chacras sembradas con trigo sobre trigo, y hablando de las enfermedades mancha amarilla y mancha de la hoja, que son las principales enfermedades de rastrojo, tenemos que para el año 2009 el 76% de las chacras sembradas sobre trigo estuvo sembrada con cultivares susceptibles. Para el año 2010, el año 2011 bajó un poco el porcentaje, igual sigue siendo importante, 48%. En el caso de la mancha de la hoja, para el año 2009 el 66% de las chacras estuvieron sembradas con cultivares susceptibles, 2010 un 35% y el 2011 un 27%. Es importante destacar, para el caso de mancha de la hoja, ha venido bajando el uso de cultivares susceptibles en chacras que fueron sembradas sobre trigo. En el caso de mancha amarilla también disminuyó, no tanto, pero ha disminuido. Hablando un poquito de lo que fue el análisis de pérdidas, el porcentaje de pérdida de rendimiento por zona, tenemos acá en el eje de la Y el porcentaje de pérdidas y acá la zona. Podemos ver que para el año 2009 en el centro el porcentaje de pérdida fue de un 12%. Esto estamos hablando de chacras de las chacras de trigo con respecto a otros antecesores. Para el litoral norte fue un 17%, hasta en el litoral sur no tuvimos datos. En el caso del centro, en el 2010 las pérdidas fueron de 14%, de 15% en el litoral norte y de 5% en el sur. En el 2011 un 10%, estaría en torno al 15% el porcentaje de pérdida. Esto fue un análisis como el que les mostró Sebastián, de estratos. Tomamos todos los datos de chacras y dividimos en 4 estratos, tomamos el 25% superior, el 25% inferior. Primero, mostrar el rendimiento de las chacras. El 25% superior fue de 4.972 kilos por hectárea y en el caso del 25% inferior de 2.467 kilos. ¿Qué tenemos para destacar en este cuadro? Primero, que cuando hubo mejores rendimientos, el uso de cultivares susceptibles a mancha de la hoja y mancha amarilla fue aproximadamente 40% menor que en el caso del 25% inferior. Atado esto al porcentaje de trigo utilizado, por ejemplo, en el 25% superior, el 8% de las chacras estuvo sembrada sobre trigo sobre trigo, y en el caso del 25% inferior, el 31% de las chacras. Además de que se sembró más trigo, teníamos más cultivares susceptibles en este estrato. Otra cosa, los días a la primera aplicación de fungicidas seguramente estuvo
involucrada con esto, el porcentaje de cultivares susceptibles que se utilizaron. En el caso del grupo superior, se aplicaron los fungicidas los 117 días después de la siembra, y en el caso del inferior 99 días, 20 días aproximadamente de diferencia. Seguramente es por esto, y además de que teníamos un alto porcentaje de chacra de trigo sobre trigo. Las otras variables, como el número de fungicidas y los días a la primera aplicación de nitrógeno, se mantuvieron iguales en los dos estratos. Siguiendo con la estimación de las pérdidas, esto es un análisis estadístico, la estimación de frontera de producción. Acá tenemos el rendimiento en kilos por hectárea, abajo tenemos la fecha de siembra. Lo que hicimos es tomar los máximos rendimientos que se obtuvieron en cada una de las fechas de siembra y graficarlos. Esta sería la frontera de producción. Y lo que queremos hacer es ubicar las chacras que tuvieron sembradas trigo sobre trigo en esta frontera. Y podemos ver entonces que las chacras que tuvieron trigo sobre trigo, la mayoría estuvo por debajo de la frontera de producción. No quiere decir que algunas chacras que tuvieron trigo sobre trigo no hayan obtenido buenos rendimientos. Sí, acá vemos 5.000 kilos, 4.500, pero vemos que la mayoría estuvo por debajo de esa frontera. Siguiendo con el análisis estadístico, un árbol de clasificación es lo mismo que nos mostró Wilson recién. Lo que vemos acá es, tomamos todos los 1.308 datos, en este caso utilizamos, y ahí lo que hace es dividirlas, particionar las variables que pudieron influir de mayor manera el rendimiento de las chacras. Tenemos como principal variable la zona. Por un lado teníamos noreste, sureste y centro. Los mejores resultados se obtuvieron en las chacras que se sembraron sobre el litoral norte y litoral sur. Por el otro lado, en los rendimientos más bajos tuvimos las zafras anteriores al 2011, 2008, 2009 y 2010, y la zafra del 2011, como todos saben, fue una zafra con un año con condiciones muy particulares. Entonces, si tomamos la zafra del 2011, la variable que estaría afectando en mayor medida es el antecesor. Atado con esto, el antecesor que hubo. Quiero destacar la presencia del antecesor trigo, sí, por aquel lado. Si no tomáramos en cuenta la zona y la zafra, que son variables que el productor, en este caso, no va a influir, la primera variable sería el antecesor. Por ahí lo que quería mostrarles es eso. Bueno, y como consideraciones finales, primero que se detectó una disminución de los rendimientos en consecuencia del antecesor de invierno. Por otro lado, ha habido una mejora en la selección de los cultivares por parte de los productores, ya no se han sembrado tantos cultivares susceptibles. Hay una asociación importante entre los rendimientos obtenidos y la susceptibilidad de los cultivares sembrados además del antecesor trigo. El efecto del antecesor aleja los rendimientos de la frontera de producción, como les había mostrado. En la base de datos que utilizamos nosotros hasta el momento, hemos visto un importante efecto de la selección del cultivar, pero probablemente hayan alternativas de manejo que han utilizado los productores que pueden disminuir las pérdidas en un cultivo que va a trigo, como la fertilización nitrogenada, la fecha de siembra y la selección de cultivares, pero todavía no lo hemos definido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Vanessa Pereira.